Anteriormente metían muchas cámaras chinas. El tema de ciberseguridad y el tema de que les pueden robar información. Al tener una cámara conectada a tu internet, pues tú no sabes si hay un softwarecito acá donde pum, jalan toda la información los chinos. Aquí hay un dilema bien interesante con la gente que hace software. Hay varios niveles de desarrollo de software. Los juniors y los que siguen, yo creo que en 5 años pueden desaparecer. Les dije, es que estamos tardando mucho en estimar. Le dije, no, pues como 3 semanas a meter una estimación. Y pues aquí la obra, pues la gente hay que pagarles. Entonces, pues ya vimos la manera, entonces vimos ese software, en lo que nos tardamos 3 semanas, ahora en 2 días ya está la estimación. Detrás de cada balance financiero hay una estrategia. Detrás de cada contrato hay una negociación. Y detrás de cada decisión hay un rostro en cada movimiento. Buenas tardes, estamos en el episodio número 5 del podcast y vamos a tener el gusto de platicar el día de hoy con el ingeniero José Azael Pérez Jiménez. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Nunce, por la invitación. Y pues platicar un poquito de la historia de Spectrum, ¿no? Ya como 22 años con la empresa. Y pues de alguna otra manera creo que pues algo hemos construido, ¿verdad? Claro que sí, con el tiempo uno aprende muchas cosas, pero a ver, platícanos así a grandes rasgos, ¿qué hace Spectrum? ¿A qué se dedica? Sí, claro. ¿Qué podemos encontrar ahí? Yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones en la Ibero, aquí en León, ajá. Y mi socio Gerardo Carreño, también que es aquí de la Ibero de León, nosotros empezamos la empresa antes de salir de la universidad. Entonces, de alguna otra manera, yo ya trabajaba en una empresa que se llamaba Grupo Logón, que se dedicaba a las telecomunicaciones. Y de hecho, nuestro primer cliente fue un EFON de la parte de telecomunicaciones. Cambiamos una línea de transmisión. Entonces, la empresa nace en la parte de empezar en la parte de telecomunicaciones, haciendo enlaces inalámbricos, punto multipunto, cambiar líneas de transmisión, ver el tipo de software para el storage, para ahora sí que para los bancos o el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, o para el mismo TEC de Monterrey, la misma PEM, o algunos proyectos de ese tipo. Anteriormente guardábamos la información en discos como cintas, no sé si recuerdan, no sé si llegaron a guardarlas, de respaldo, exacto, que uno iba y cambiaba la cinta físicamente. Y con esa tecnología de Legato, que era una tecnología canadiense, nosotros era ya un bracito robótico que agarraba la cinta, la movía, daba la vuelta y metía la otra y así, ¿no? Como si fuera, pues, ¿se acuerdan de las firminas donde uno proyectaba que iba cambiando? Hagan de cuenta que así, pero ya automatizado. Entonces, ahí nació Spectrum, de esta parte, y pues fue muy chistoso porque nosotros hicimos un proyecto para Pagobús. Cuando yo trabajaba en Grupo Logón, empecé de estudiante y al año me hice gerente de Grupo Logón, aquí de Bajío a mis 21 años y fracción, porque la empresa la empecé a los 23 años. Ok. Entonces, Oye, perdón que te interrumpa. Entonces rápidamente la empresa a su poco tiempo de creación eh, accedieron a las grandes ligas con clientes grandes. ¿Cuál consideras que fue el secreto ahí? ¿Cómo fíjate llegaron que ahí? sí, esa pregunta está muy interesante, porque como yo empecé en Grupo Logón y rápido subí a la gerencia, entonces, pues como que rápido se empezaron a dar ciertos proyectos y me dice el dueño Andrés Engel, cierro Grupo Logón. Entonces yo en ese momento, Gerardo estaba trabajando para un proyecto para Pagobús, estaba dentro de la empresa de Logón. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hay esto, va a cerrar ya Logón. Y estaba también Lalo, otro compañero de la carrera. Y les digo, pues vamos a abrir una empresa entre los tres. Entonces le digo, algunos clientes que ya tengo de Logón, me los jalo para Y así fue como empezamos.
Empezamos, de hecho, trabajando el Unifón, trabajándole al grupo Émico, lo que era Émico en su Ajá. momento. De hecho, pues Émico, pues lo sabíamos como la palma de la mano porque pues conocíamos dónde estaban las bodegas, dónde estaba la fibra, dónde estaban los AIS, cómo teníamos que instalar, porque en un principio pues éramos Gerardo y yo los que instalábamos y nos subíamos a las escaleras y ahí los todólogos con el arnés y pasando la fibra óptica por la planta de Émicos, era casi era una diversión porque pues ahí la echabas y todo, y tú arriba en la escalera, pues entonces se volvía divertida la cosa, ¿no? Sí. Ya venimos muy acá en el tiempo, pero a mí me gustaría saber, porque yo sé que tú no eres de aquí de León, Así es. ¿cómo llegas acá a León? ¿Cómo es tus inicios, pues, en llegar aquí a la ciudad y empezar a ver un mercado donde el día de hoy, pues, ustedes claramente son líderes, pero, pues, la gente que no es de aquí regularmente tiene alguna barrera, porque no tienes el conocimiento ni del mercado, ni de las personas. ¿Qué te trae a León? Fíjate que yo soy de una comunidad que se llama Rincón de Tamayo, Guanajuato, que está cerca de Celaya, como a 15 minutos más o menos. Entonces yo estudiando allá la preparatoria en el ITESBA, cuando nos llevan para ver las universidades, pues obviamente yo cuando vi esta carrera en específico, porque yo quería estudiar ingeniero civil. Mi papá estudió ingeniería civil en la UNAM y pues la verdad es que a mí me llamaba la atención pues continuar con ingeniería civil, ¿no? Entonces, pero cuando voy al TEC de Monterrey en Querétaro y muestran un poco de la carrera de ingenieros en electrónica y telecomunicaciones, a mí me llama mucho la atención porque tenían un satélite y lo movieron y pues dije, "Ah, no manches, este es el futuro y este está padre". Entonces llego a la casa y le digo a mis papás, no, pues quiero ingeniería electrónica. Y recuerdo claramente que mi mamá lee pues, todas las materias, el programa de estudios, y los dos se quedan viendo, ¿me estás seguro? Les digo, sí, claro, estoy seguro. Dice, ¿por qué? Dice, es que todo es matemáticas y física. Y dice, hasta el último semestre es cálculos integrales y diferenciales. Y yo, no, sí. Entonces me dicen, papá, pues busca más universidades. Entonces vengo aquí a Ibero y la verdad es que me encanta León cuando llego, ¿no? Yo ya había estudiado la secundaria en Querétaro. Entonces, pues ya tenía, y la prepa estaba en Celaya, y lo que fue kinder y primaria la estudié en mi pueblo en Tamayo. Pero pues cuando llegué a León me gustó la ciudad mucho. Y yo recuerdo que la primera parte que vimos fue como el Lux y como esa zona del centro, y como que me llamó la atención. Y dije, pues estaría bien. Entonces presenté en el TEC el examen de admisión, porque anteriormente presentabas examen de admisión en la Ibero, en el Poli y en la UNAM. La verdad es que en las 4, pues, tuve la oportunidad de elegir. Y cuando llegué a la Ibero, la verdad es que la ciudad y la universidad, perdón, te envuelve. Tiene un carisma, hay una parte como muy padre, las arboladas, el lugar, como que hay una parte, una sensación acogedor de la universidad y el ambiente, y como que el ambiente te cambia todo, ¿no? La verdad, y la Ibero me dio el 60% de beca ciencia. Entonces, pues decidí venirme aquí a Ibero y pues mis papás llegando, pues ahí en los pizarrones, anteriormente en la universidad, pues había como muchas casas, pues donde uno podía llegar que te rentaban un cuarto. Entonces yo llegué en un principio a vivir ahí por la Martinica, pero pues obviamente estudiando, un amigo me dice, oye, hay una oportunidad de trabajar en Grupo Logón. ¿En qué semestre estaban? Y ya estaba como en sexto, séptimo semestre. Y pues la verdad es que, pues obviamente mis papás pues sí apoyaban, pero me daban una lanita semanal y pues yo con eso pues tenía que hacer maravillas o ver la forma de cómo hacer más. Había que Exacto, sobrevivir, sacar a las amigas o a la novia, así, entonces todo cuenta. Entonces ya ahí fue cuando le dije, a ver, ¿y cómo es el tema? Entonces ya entro al Grupo Logo pero yo seguía estudiando. Pues obviamente solamente iba como unas 2, 3 horas a trabajar y pues ya me daban ahí una lanita y ahí fue como empecé pues a trabajar y me gustó. Entonces hubo unos proyectos de legato de lo que les comento de esta tecnología de respaldos. Entonces fue cuando me pongo a estudiar todos los libros de IBM porque
íbamos a competir con IBM en un proyecto en Banco del Bajío. Y pues Legato era Legato, HP y IBM. Me estudió todo lo nuestro. En la reunión última que tuvimos de decisión del banco, pues como que fue muy bien explicado el por qué deberían de elegir Legato y al final eligieron Legato y eso me ayudó a mí para ser gerente después en Grupo Logo. Entonces fue como un poquito esa la historia de el por qué llegué a León y cómo fue que entré pues ahora sí que al Grupo Logón y luego cómo hice Spectrum, ¿no? Claro, en Oye, base al estudio y la exacto. dedicación. Oye, Azael, tú que estás hablando de esa época, ¿cómo has visto que ha cambiado el entorno de negocios en nuestra ciudad? ¿Es el mismo León de hace, no sé, 22, 23 años o es un León ya diferente? ¿Qué piensas que ha sido lo que ves tú que ha cambiado en nuestra ciudad? Y obviamente también echando mano de que tú tienes el día de hoy un conocimiento, una visión muy amplia del tema, porque pues fuiste presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información aquí en el estado. Y eso te da una visibilidad que pocas gentes tienen en ese sector tan especializado, ¿no? ¿Qué ves tú que ha cambiado realmente? Mira, yo creo que ha cambiado muchísimo, León, de hace 22 años o 25 años ahorita a la fecha. La verdad es que a mí cuando yo empecé, tuve la fortuna que muchos de los gerentes o directores de las empresas eran egresados de Leiber. Entonces eso nos aperturaba mucho la parte de la entrada y el poder entrar y el conocer, ¿no? Las empresas más rápido. Pero yo creo que desde el sistema de transporte público, porque esta historia todavía no se las cuento de una máquina que hicimos para el sistema de Paubus, que al final no la pudimos instalar, pero bueno, desde el sistema de transporte público, cómo ha transformado la ciudad, de cómo ha ayudado al crecimiento de la ciudad. La verdad es que desde esa parte yo creo que la ciudad pues se ha ido creciendo, las mismas empresas que han llegado, Caja Popular Mexicana, porque por ejemplo es uno de nuestros clientes principales, cómo ha evolucionado. Cuando nosotros llegamos a trabajar a Caja eran como 250 sucursales más o menos, y ahorita ya van más de 500 sucursales a nivel nacional. O sea, vi cómo empezó y cómo creció el corporativo en una parte de la ciudad que no estaba ni construida, que es a la salida ya a Silao, y donde está el hospital y donde hicieron también la Universidad de Guanajuato. Yo creo que la forma de hacer negocios cambió muchísimo, porque si antes sí era mucho de, bueno, yo te conozco, me conoces, mucho el tema más como de amistad, te podría decir, más personal, pero ahorita ya es un mundo más corporativo, Leo. Yo creo que cada día ha ido evolucionando cada vez más corporativo. Lo veo con Grupo Transporta también, porque en su momento fuimos socios de don Fernando García y Fernando en paz descanse. Hicimos un software para Taxitel, donde ahí pues hicimos socios y pues ahí avanzamos en ese tema, pero ahorita ya es Corporativo Transporta y antes era más personalizado, así como tú lo comentas, era más como llegabas con el dueño a negociar. Sí, Y ahorita es un equipo, o ya es el director, o ya es el gerente, pero ya no es, ya llegar con el dueño, yo creo que cada día cuesta más trabajo, ¿no? es un León diferente. Un León muy diferente, pero eso es muy bueno porque ha ayudado a la competitividad, nos ha ayudado a mejorar día a día. Por ejemplo, yo tengo gente que está dentro de la empresa que pues ha ido a tomar cursos de especialización en el ICAMI. Yo he tomado también el IPADE, también mi socio, y aparte él ya tiene una maestría en Big Data, que es otro, pues nuevas tendencias tecnológicas a la que queremos apuntalar la empresa. Entonces yo creo que la preparación y la competencia que hemos tenido, porque ya aquí te topas empresas de Chihuahua, de Querétaro, de mismo San Luis Potosí, de Guadalajara. Hay pocas de Ciudad de México todavía en nuestra área, pero yo creo que de estos 4 estados ya cada día hay más competitividad de este tipo de empresas, ¿no? Que sí, ahí debemos de cambiar un poquito la política pública en el sentido de que se le debe de dar más oportunidad a las empresas que somos de Guanajuato y que generamos y que pagamos impuestos en Guanajuato y que generamos empleos para Guanajuato, ¿no? Yo creo que para apoyar la proveeduría local, yo creo que ahí sí nos ha faltado hacer esos cambios en la ley como lo tiene Aguascalientes o mismo Jalisco, donde a las empresas locales que pagamos impuestos locales,
hay mucho más apoyo del mismo gobierno y del mismo sector empresarial. Yo creo que yo lo veo mucho como en Monterrey, que les digo, en el Monterrey, o lo veo en mismo San Luis Potosí, son muy locales. Las empresas son muy locales y se apoyan mucho entre los mismos empresarios, ¿no? Y el gobierno mucho más, les da 5 puntos, 3 puntos en licitaciones a las empresas locales, ¿no? Que es algo que pues no sucede en Guanajuato, pero sí lo veo yo en otros estados aquí cercanos, ¿no? De Bajío. Oye, en esta parte de la innovación y todo es que ustedes tienen que estar siempre a la vanguardia. ¿Cómo deciden si cuando van a entrar a un proyecto se van a lo que ya conocen o es momento de innovar, investigar, desarrollar algo nuevo? No sé. Sí, te voy a platicar una historia muy interesante. Cuando don Fernando García nos habla, el dueño de Taxitel, para los taxis, llegamos a hacerle un levante. Él me dice, oye, quiero tecnificar lo que ya tenemos actualmente, ¿no? Anteriormente, ustedes se acuerdan, a Taxitel tú hablabas y recibía otra recepcionista enfrente, agarraba un post-it y anotaba la dirección a donde tú ibas, se agarraba el radio y Oye, decía... muchos leoneses nos acordamos hasta el teléfono 70 21 21. Así, Benito. Y siempre había Taxitel, ¿no? Y hasta la fecha creo que sigue siendo el mismo número. Entonces agarraba el radio y por vía radio decía cuál es la unidad más cercana a este lugar. Y se prestaba mucho, pues que si tú eras una de las telefonistas, tenías un amigo así, pues casi le marcabas por otra frecuencia y le pasabas los viajes principales, que es por el aeropuerto o ir a otra ciudad o etc., ¿no? Entonces, cuando vimos eso, dijimos, ay, pues, ¿qué podemos tecnificar? Y en ese entonces tuve la oportunidad de viajar a Barcelona y a Madrid y vi en los taxis algo que se llamaba Taxitronic. Entonces, pues conseguí la forma, llegué hasta al fabricante de esas cosas. Después de varios tiempos, casi un año duró este proceso, logramos traer Taxitronic aquí a León, que fue la primera ciudad donde trajimos esta tecnología, donde ya ahora sí marcaban, pasaban todo a la computadora y en ese momento apenas empezaban los datos por GPRS, que ahorita ya vamos en la 5G, pero apenas los datos se transmitían por GPRS y la única red que había existente en ese momento era Telcel. Ni Unifón, ni Usacell, nadie tenía, porque se acuerdan en ese momento Nestel empezaba como un boom, la parte de los radios, pero no había la parte de mandarle datos cifrados a un equipo. Entonces logramos que Telcel se subiera a la ola y instalamos 200 equipos en ese momento de Taxitel, donde ya tenían una pantallita, donde ya por GPRS y GPS sabíamos dónde estaban las unidades en toda la ciudad. Entonces cuando tú marcabas por teléfono, en automático ya te ponía la dirección, si ya teníamos esos datos cargados de la persona, y pues ya le mandaba por GPRS la ubicación. Entonces, para esto, pues ya estaba la tecnología instalada, ¿no? Pero era español. No fue tan fácil la negociación, pero se tuvo. Para esto pasa un año y voy a un congreso, a lo que fue en Cancún de Panduit, y hubo una exposición del iPhone de Apple, que apenas nacía Apple. Y así de, cabrón, esto está muy interesante. Nosotros, para ese entonces, le digo a don Fernando, oiga, vamos a hacer una reingeniería del producto que ya tiene. Así como los chinos están haciendo reingeniería de las grandes empresas como Cisco, como mismo Apple, que van haciendo sus switches y que van haciendo pues tecnología, que realmente los chinos hicieron una reingeniería de esta tecnología que les dieron así en bandeja de oro. Le digo, pues vamos nosotros a hacer una reingeniería del producto que tenemos ya. Entonces hicimos una reingeniería y ya la India ya habíamos ido, porque ya habíamos hacer una pantallita donde ya se iba a mostrar el mapa para que los taxis siguieran. Lo que ahorita hace Waze y lo que ahorita hace Google Maps, pues no existía. Entonces era a través de una empresa que está aquí ubicada en León, que hace mapas digitales para lo que es BMW, Mercedes y BMW, que está aquí. Exactamente. Entonces, con ellos nos dieron unas APIs y nosotros las aplicamos a este software para la localización de los mapas y hiciera el ruteo del mapa
de dónde estaba la casa y dónde estaba la unidad, pues para poder hacerlo más eficiente. Nace Apple y sacan el iPhone y nos subimos a la hora del iPhone y llego y le digo a don Fernando, todo lo que ya desarrollamos en un año va a la basura. Casi me cuelga de un pedestal. Y le digo, vamos a meter iPhone. ¿Cómo? No, pues de ahí grité la vez y Fernando todavía vivía ahí en este entonces tuvo la discusión, al final los convencí, hicimos el cambio tecnológico porque ellos eran los sponsors de pagar la tecnología. Es que el hacer el desarrollo en México es muy costoso porque no hay apoyo ni de gobierno ni de instituciones y la verdad es que es muy complicado hacer tecnología. Solamente si el empresario o la empresa es muy grande, tiene el dinero, pues es quien le mete cuando se hace la innovación y el desarrollo. Esa es una realidad. Entonces, en ese momento, don Fernando, pues era el que estaba pagando todo el desarrollo, porque un desarrollo tú lo puedes realizar en 1 o 2 años y empiezas a ver resultados, porque nosotros, de hecho, incluso patentamos el producto que hicimos. Y también el software se registró ante el INPI, ¿no? Entonces ya lo hicimos, se hace este cambio al iPhone y ya somos los de las primeras empresas que tuvimos que certificarnos con Apple en California. Entonces mandamos ahí 2 ingenieros, se certificaron, lograron el tema. Entonces ya nosotros éramos developers de Apple. Entonces ya podíamos empezar a hacer desarrollo y pues logramos hacer el aplicativo y pues sale el tema. Entonces ya le digo a don Fernando, pues ahora sí, pues apaguemos el switch de los españoles y subámosle nuestros servidores, ¿no? De un día a otro. Oye, sin miedo, vamos a hacerlo. Pues lo hicimos, jaló, funcionó muy bien y pues logramos hacer esta nueva empresa de desarrollo de software, pero nos faltó esa visión un poco diferente porque pues después llegó Uber y ya llegaron las grandes Didi o las grandes empresas, porque nosotros lo hacíamos para centrales telefónicas. Porque antes tú hablabas, ibas a donde fuera Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tú hablabas por teléfono y eran radiotaxis, que era como se mandaba el servicio. No existía esta comunicación y pues toda esta tecnología que ahorita tenemos tan avanzada de que ya agarras un teléfono y con eso pides tu servicio y ya te lo asigna. Pues nosotros lo hacíamos todavía muy a la antigua, ¿no? Porque era lo que había en ese momento realmente. Nunca tuvimos esta parte a lo mejor de negocios o no la aprendimos de visualizar que el mundo se iba moviendo a esa digitalización y a esa transformación digital, tanto de la forma de hacer las cosas como de la forma de hacer negocios, ¿no? Entonces yo creo que esto pues sí nos ayudó un poquito, pero aún así logramos tener el producto en Guadalajara, en Monterrey, en Torreón, en Ciudad de México, en Alicante, España y también en Colombia, en Medellín. Logramos instalar el sistema que hicimos de Signia, que lo llamamos así, en su momento, pues en estas ciudades. Ya después yo ya le vendo la empresa a don Fernando por algunas circunstancias y nosotros pues nos salimos de ese tema un poquito de desarrollo, aunque después a Flecha Amarilla le hicimos también un software parecido, precisamente porque ellos querían meter sus taxis también, que al final no lo metieron porque querían hacer como un servicio completo, porque ya estaban abriendo hoteles, ya estaban viendo el tema de las aerolíneas también. Entonces ellos decían, pues qué mejor tener taxis, unidades, que desde el cliente, desde que salga a su casa, lo lleven a la central o al aeropuerto y al hotel, ¿no? Y también lo recojan y lo lleven a los negocios que quieran. O sea, era como el negocio redondo, pero pues al final creo que nos hizo lo de los taxis o las unidades que querían meter, como que yo creo que no le vieron, pues ya con la competencia tan feroz de Didi, que en ese momento entró Didi muy fuerte, entonces, pues, ¿quién le compite a los chinos, no? Es imposible, entonces, pues decidió Flecha Amarilla no hacer eso, pero el software se lo realizamos y todo para aquellos, pero ya ahí sí ya lo hicimos tipo Uber, donde ya tenía la aplicación en un teléfono, un sistema Android o iOS, donde ya tú podías pedir, pagar, reservar, ya evolucionamos al otro nivel. Oye, A ver,
dónde brincas de la infraestructura física? Porque hace rato nos platicabas que estabas subido en una escalera Sí, y que decían, ¿a qué hora se cae este canijo arriba de mí? A la parte de intangible, porque la parte intangible es la programación, o sea, ¿a qué horas das ese brinco y se mantienen el tiempo? Si el día de hoy están metidos todavía en temas de programación o infraestructura física, ¿cómo está el tema? Sí, mira, siempre ha sido la base de la infraestructura física. El desarrollo siempre nos ha gustado. Tanto a mi socio como a mí siempre nos ha gustado desarrollar tecnología, ¿no? Entonces siempre ha habido ese gusanito de seguirle invirtiendo y ahorita estamos haciendo algunas cosas con inteligencia artificial que le queremos vender a la industria automotriz. Que ya estamos ahí invirtiéndole, pero la parte de infraestructura física nos ha dado para invertir en desarrollo y aplicativos, porque como les decía, eso es caro. Eso no es así como que tan barato, pero la verdad es que cuando te gusta y te apasiona, y siempre traes el gusanito, y más cuando ya hicimos este producto final y que vimos que funcionó y que de alguna manera tuvo su éxito momentáneo, pero al final tuvo un éxito de haberlo colocado en varias ciudades, que para nosotros era muy satisfactorio, ¿no? Esa parte. Y pero siempre he estado ahí. Como que también desde antes de entrar a la Cañete, estuve en Citón. Citón fue un grupo que se hizo en el CIO de empresarios. Estaba Wilmar, estaba, por ejemplo, alguien también de Vice. Pues así había varias empresas y pues estaba tu servidor, ¿no? Entonces ahí, como nosotros le hicimos 3 edificios al CIO en la parte de infraestructura física, cuando el CIO hace un proyecto muy bueno para el ejército mexicano, entonces el ejército le patrocina 2 edificios de desarrollo tecnológico al CIO. Y la parte de infraestructura, pues nosotros la hicimos ahí del CIO, ¿no? Y hasta la fecha le seguimos haciendo instalaciones, pero ya que crecimientos de fibra óptica o que los ratones o ahí hay un problema, pues con toda la naturaleza, que la fibra siempre la rompen los roedores, entonces hay que estar cambiando cada ratito la fibra óptica y esos temas, ¿no? Entonces seguimos ahí con el mantenimiento al CIO. Pero como siempre, hay un doctor que nos inspiró mucho, que es Gonzalo Páez, y es también dentro del SNIF, es de los más altos en investigación y desarrollo de aquí de León, y que lo tenemos en el CIO. Pues él tenía todo un piso de él para hacer investigación y desarrollo. Él fue el que le hizo esta tecnología al ejército mexicano, y él fue nuestro director de tesis. Entonces como que siempre había la inspiración y teníamos proyectos, su idea, y íbamos con él. O había otro doctor también, el CEO Zacarías Malacara, que también el doctor Zacarías nos ayudaba en esta parte, y estábamos siempre como mucho en contacto con el CEO en aquel entonces, y pues siempre nos traía estas ganas de hacer investigación y desarrollo, ¿no? O sea, siempre ha estado ese gusanito ahí. Y ahorita con las aplicaciones que estamos haciendo de inteligencia artificial, creo que por lo poquito que sabemos de programación nos ha ayudado a avanzar muy rápido en estos temas. Oye, digo, en estos temas de tecnología, tienes que ir avanzando muy rápido y modificando muy rápido, estudiando, preparándote, pero yo creo que un reto importante debe ser cómo gestionas la resistencia al cambio con los clientes. O sea, a lo mejor tú ya les hiciste un desarrollo, ya tienes algo que les está funcionando perfectamente y todo, pero tú ves que ya viene algo mejor, algo que puede ser más eficiente, que le puede optimizar hacia adentro, pero pues ellos acaban de hacer su inversión y en un plazo muy corto, hay que modificar. Y obviamente debe haber alguna resistencia al cambio. ¿Cómo gestionas eso con los clientes? Mira, por ejemplo, uno de los clientes principales, que es del sector financiero, pues ellos tienen que ir en constante evolución, porque siempre hay cambios tecnológicos y ellos más en la parte de ciberseguridad y en esta parte de ir tecnificando las mismas sucursales, de ir avanzando con aplicativos. Y lo que hemos logrado hacer nosotros es que los invitamos a cursos o a conferencias o a congresos donde se habla de los temas y de los cambios tecnológicos futuristas. Entonces, de alguna manera, a los directores de TI darles esta visión de lo que viene, de lo nuevo que viene,
y hacia dónde se está moviendo desde la parte de infraestructura, desde la parte tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ahorita unos clientes, pues del sector financiero, pues acabamos de ir a Chicago y entonces de repente pues vemos que están haciendo el nuevo centro de investigación y desarrollo de inteligencia artificial por el gobierno de Estados Unidos, pero donde está metido Apple, donde está metido Microsoft, donde está metido Oracle, donde está metida Nvidia, en todo ese macroedificio, en todas esas, todos los grandes. Entonces, pues de alguna manera y las pláticas que tienen con la gente que está haciendo el desarrollo de aquí a 5 años, porque vamos a reuniones con ellos donde les platican la próxima tendencia en la fibra óptica, la tendencia en data centers, la tendencia en lo que es enfriamiento para los centros de datos, en la parte del sector de la energía, cómo eficientar la energía, cómo hacer ahorros energéticos. Esta parte siempre es una inversión constante con los clientes, de precisamente a los principales, sobre todo, de llevarlos, y a los que no, pues cuando tengo esta plática o estas reuniones, platicarlos B2B de lo que estamos viendo nosotros, de lo nuevo que va a venir, para que de alguna manera, pues que les nazca el gusanito de invertir y de hacer cambios, ¿no? En su misma infraestructura. Mira, algo que ahorita me está pasando mucho con las industria automotriz. Anteriormente metían muchas cámaras chinas. Entonces, con todo el tema que ahorita se trae con China y el tema de ciberseguridad y el tema de que les pueden robar información, porque al final, al tener una cámara conectada a tu internet, pues tú no sabes si hay un softwarecito acá donde ¡prum! Jalan toda la información los chinos. Entonces ahora están reinvirtiendo, porque desde un principio eso se lo dice, oye, viene un tema del TMEC, viene un tema de ciberseguridad, viene un apartado precisamente donde la parte tecnológica, si no cumple con estos estándares, pues no camina y no pasa la auditoría. Entonces, de alguna otra forma, ahorita lo que estamos haciendo es cambiando la tecnología que ya tenía en China por tecnología americana o canadiense. Bueno, ya no sé si Canadá después la vayan a querer o inglesa, ¿no? Entonces sí, ahorita es como que estamos en un boomerang. Yo lo veo así como que va y viene en qué inviertes y en qué tecnologías les das a los clientes, pero yo lo que les estoy diciendo ahorita, a ver, lo principal es que ya empiecen a utilizar la inteligencia artificial, aunque sea Gemini o ChatGPT, para preguntarle lo que ustedes quieran, o no tomar decisiones de nosotros cómo realizar hasta una reunión, ¿no? Hasta una junta. Yo creo que ya, por ejemplo, tú a la inteligencia artificial le puedes meter el perfil de LinkedIn o el perfil de alguna de la persona a la que vayas a ver, y tú le puedes poner a la inteligencia, oye, esta persona la voy a ver, es directivo, así, así, así. Este, dime cómo debo de hablarlo a él, qué preguntas le debo hacer, cómo lo debo de abordar, cuáles son los objetivos de esa empresa y hacia dónde va. Investígame toda la data. ¡Pum! Te manda toda la data. Pues ya tú la lees y ya tú ves si te hace sentido, si no te hace sentido. Y si no, tú lo tienes que ir poco a poco al mismo robot moldeando. Y para que él te conozca, hasta incluso cómo le preguntas, si con faltas de ortografía, sin faltas de ortografía, tu lenguaje, si tu lenguaje es muy profesional o no es tan profesional. Incluso hasta tú le puedes decir, háblame fuerte. Mire, la verdad, Anaya, y te lo dice, la verdad es que sí es una... En los últimos 3 meses, que me he metido un poquito más, sí te sorprende de repente la IA y dices, esto nunca lo hubiera hecho así. Pero déjame ver, a ver tú cómo lo harías, ¿no? O cómo, por ejemplo, y algo que ahorita acabamos de hacer, fuimos a hacer un levantamiento a un hotel que quiere cambiar toda su red y las cámaras y demás. Entonces grabamos toda la conversación. Le dije al cliente, ¿me das permiso? Sí, no hay tema. Ya grabamos la conversación, ya nos explicó todo lo que quería, nos mandó los planos en AutoCAD, hacia así. A ver, vamos a hacer la prueba. Hagamos un agente que es un arquitecto para armar precisamente la propuesta, ¿no? Llamamos a la gente, no sé qué. Le subimos la conversación completa de 1 hora. Le subimos los planos. En
15 minutos yo tenía una propuesta así profesional y todo. Y le dije de dónde me sacaran los precios, qué tipos de cámaras, todo, o sea, todo ahí, ¿no? Pues y yo aparte la hice a mi forma como yo siempre la he hecho, sacando medidas, midiendo, pues ya más o menos, ya, pues ya después de 22 años ya voy y digo, no, pues más o menos a tanto, no, a tanto sale la infraestructura, ¿no? Pues ya de forma empírica, pero pues ya la sacamos y la diferencia fueron 10,000 pesos. No. Les dije, no, pues a partir de hoy siempre me utilizan ya la IA y avanzamos más rápido en las cotizaciones a los vendedores que tengo, porque de alguna otra manera te ayuda a eficientar y pues en lugar de ver 2, 3 proyectos a la semana, pues a lo mejor ya puedes ver 5, 10 y utilizas la inteligencia exacto mucho mayor. Y la verdad es que yo creo que ahí es donde yo le veo la productividad a la inteligencia artificial, que te ahorre estos tiempos, que te ahorre estos espacios, la verdad que donde tú dices es momento de sí transformar las empresas, de sí transformar la industria. Y ahorita lo que estamos haciendo es darle cursos a los clientes sobre inteligencia artificial, sobre el manejo de hacer sus propios agentes y que lo utilicen para lo que ellos hacen. Nosotros les damos 2, 3 ejemplos y pues a caminar. Nos van diciendo prácticos enfocados a su giro de negocio. no Son en generales de lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos hecho, pero también les ayudamos a hacer sus agentes a ellos para que vean ellos cómo sí se utiliza y cómo sí funciona, o cómo a los desarrolladores de software les ha... Aquí hay un dilema bien interesante con la gente que hace software, porque hay varios niveles de desarrollo de software, los juniors y los que siguen, que son, no me acuerdo cómo se llama la categoría, pero bueno, esos dos yo creo que en 5 años pueden desaparecer. Que la inteligencia artificial y la parte de machine learning y la parte de la computación cuántica va a hacer que esto se haga una revolución cuántica mucho más rápida. O sea, ya hay software que tú le dices, necesito que me hagas un software con estas características atrás. Ya hay IAs que ya te ayudan a hacer eso, que cuestan ahorita muchísimo. No son baratas, pero yo creo que eso va a ir evolucionando hasta un momento en que ya esa gente que tú tenías para QA, para correr los software y ver dónde hay errores, pues ya te lo va a hacer la IA. Entonces aquí hay un problema que yo he visto en las universidades que les digo, tenemos que evolucionar más rápido y los chavos ya deben de utilizar inteligencia artificial para programar y deben de ser casi casi amigos para que se vuelvan arquitectos de software y que no se vuelvan solamente programadores, sino ya arquitectos de software, porque lo que se va a ocupar son arquitectos de software para decirle, si yo entiendo bien la inteligencia artificial y entiendo bien tu problema, pues yo pudiera desarrollarte un aplicativo mucho más rápido para lo que tú necesitas, ¿no? Seas industria automotriz, del mismo calzado, cuero calzado, del agro, no se diga, eficientar muchos temas de, por ejemplo, ya ahorita ya los drones que ya se vuelan y que ya dicen, pues bueno, esa cosecha en tanto tiempo ya va a estar bien para que ya lo hagan, ¿no? O a esta tierra le hace falta esto, o hacer estos mapas que hacen precisamente al volar los drones en las tierras para decir qué ocupan, qué le hace falta a esa tierra para que produzca más, ¿no? Entonces yo creo que esto, quien sí se meta de lleno y la sepamos aprovechar más, nos vamos a volver empresas muy productivas. Y ahorita es el momento, ¿eh? Oye, digo, y también está muy interesante esto que nos platicas. Yo creo que va a ser muy aleccionador, pues, para la gente, más cuando no tienes una perspectiva de lo que está pasando con la tecnología y con la inteligencia artificial. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿qué ves tú que va a ser el reto? Por ejemplo, aterrizado a tu empresa con todas estas nuevas tecnologías, ¿cuál va a ser el reto? Y por ejemplo, entidades como nosotros que somos más de consultoría, los abogados, los arquitectos, los ingenieros que son más de consultoría, ¿cuál ves tú que va a ser el reto en el futuro cercano, pues? Mira, yo ahorita, por lo que estuve viendo, por lo de Davos, que se habló mucho de la IA, yo creo que el tema es, yo lo veo en mi empresa, ya desde
Hace 3 meses a todos los hice que tomaran un curso de inteligencia artificial. Entonces todos sí o sí tuvieron que tomar unos cursos de IA para que viera cada quien cómo implementar la inteligencia artificial en sus funciones de cada uno. Los técnicos no, porque indudablemente un técnico, pues instalar una charola y ahí no hay forma, pues es taladrar, subirte una escalera, ponerle escalerilla, ponerle lo que tú quieras y continuar, ¿no? La parte de infraestructura física, llámese, por ejemplo, nosotros como la parte de cableado estructurado, la parte eléctrica, la parte de ser un fontanero, la parte de ser un electricista, de ser un carpintero, eso no va a cambiar. A lo mejor la IA te va a empezar a ayudar a temas, por ejemplo, de estimaciones. Porque yo le decía, a ver, ahorita en la obra que estamos haciendo en el Instituto Mexicano de Seguro Social en Guanajuato, hay un tema que se entrega por estimaciones. Entonces, para poder agilizar, les dije, a ver, vamos utilizando la IA en la parte de poder estimar. Entonces, ya hay un programa de AutoCAD que se llama Visio, donde tú ya subes el plano y le dices, necesito que me ayudes a estimar con la IA que te ayuda. O sea, yo no lo creía. Hasta apenas hace un mes que lo probé, porque les dije, es que estamos tardando mucho en estimar. Le dije, no, pues tomo 3 semanas para meter una estimación. Y pues aquí la obra, pues la gente hay que pagarle semanalmente y el IMSS, Infonavit y todo está carísimo, ¿no? Cada vez nos suben más impuestos, pero bueno. Entonces, pues ya vimos la manera, entonces vimos ese software, entonces compramos una licencia por un mes para probarlo. Y pues, pum, y subimos el plano, subimos esto, subimos las matrices de cómo tenía que ir la estimación, por lo que nos tardamos 3 semanas, ahora en 2 días ya está la estimación. O sea, hasta ese punto, yo creo que, por ejemplo, en la parte de infraestructura, por la inteligencia artificial, sí nos va a ayudar mucho y puede seguir avanzando, pero en la parte física, de ir a instalar y hacer las cosas, no. En esa parte yo lo veo muy difícil. Yo platicaba con mi socio porque él estudió en CONALEP, en CEBETIS más bien. Entonces le decía, si los CONALEP, si los CETIS y CEBETIS en Estados Unidos y Canadá y en Inglaterra hay certificaciones si tú eres electricista, si tú eres fontanero, si tú eres carpintero. Por eso hay mucho el tema de, como les dijera yo, como de títulos, pero no son títulos, son carreras técnicas. Son técnicos en esto. Hasta para poner techos. Hasta para poner un plafón son técnicos. Yo le decía, yo creo que soy parte del consejo de CONALEP, entonces yo le decía a la maestra, deberíamos de cambiar la forma de cómo metemos estas carreras técnicas que no van a desaparecer y que hay ahorita falta de mucha gente de estos trabajos. Entonces yo creo que hacia allá va esta parte de esa, y en la parte de consultores como ustedes o como algo los mismos arquitectos o los ingenieros, sí se tienen que meter a la inteligencia artificial, pero en el sentido de ver cómo financieramente, si yo meto estos estados de resultados, estos estados financieros, si yo le digo, a ver, necesito que me saques una comparativa con las empresas de Argentina y de Chile porque mi cliente vende leguminosas a todos esos países de este mundo, quiénes son sus competidores. O sea, la inteligencia artificial debe de ayudar a cómo ser más productivos y cómo ganar más. Yo creo que en esta parte, si ustedes se meten de lleno, pues cada vez más los puede ayudar la IA para que tomen mejores decisiones, pero haciendo agentes financieros, ¿no? La parte de los arquitectos y esta parte, pues es que en la obra física, pues eso nunca va a cambiar. Un ingeniero civil, pues ahí tiene que estar en la calle y ver cómo hacen una zapata. Pues ni modo que la IA me va a decir cómo hacerla un maestro, ¿verdad? Pues no. O sea, esa parte no va a cambiar, ¿no? Yo creo que aquí va a eficientar mucho. Por ejemplo, yo lo veo en los cartoneros, ¿no? Ahorita pues tenemos ese caso. Hacen el cartón para las cajas y van de diferentes medidas. Entonces pusimos unas cámaras arriba que toman la foto de la caja, entonces les dice cuáles dimensiones o en qué tamaño tiene que ir la caja para que no se salga de la impresora, ¿no? Quien saca el corte de la caja. Entonces, con la inteligencia artificial logramos ya ahorita eficientar
con las tomas de imágenes que estamos sacando de qué medida y cómo ponerle los parámetros a la máquina después de un corte, nada más de sacar 5 minutos, así la caja, que le sacan muy rápido y va, tome la foto, entonces va sacando la caja. Entonces yo de esa manera, pues yo voy visualizando rápido en el software, tomo la parametrización y la meto los parámetros, le digo stop, a la máquina la paramos y le volvemos a meter los parámetros para que la caja ya salga correctamente y no haya tanto desperdicio de cartón. Entonces ya logramos hacer eso, ahorita eso en una empresa, pero sí fueron 4 meses de trabajo. Pero ya lo hicimos y con la IA ayudamos a mejorar los parámetros, ¿no? Oye, en esta parte de todos queremos, vivimos en esta etapa de la inmediatez y que todo queremos rápido y todo, y sabemos que la innovación, si bien hay que dedicarle, pues tiene su tiempo, ¿no? Entonces, siempre traes la presión de quiero resultados ya, pero de la mejor forma, con lo más nuevo. eh, ¿Cómo equilibrar esta parte? Mira, yo creo que siempre hay que hacer al cliente muy honesto y decirle, a ver, esto es un nuevo desarrollo que vamos a hacer, pero hay un límite y también hay un costo por el desarrollo, ¿no? Porque pues todo tiene que pagarse. Entonces, obviamente también decirle, no es más de 5 meses y puede ser mucho menos tiempo, ¿no? Porque ya más de 5 meses ya salió algo nuevo. O a los 4 meses ya salió algo nuevo, esa es la realidad. Pero hay muchos entornos donde la tecnología va lenta. No es así inmediatez. Yo quisiera que todo fuera un Windows, que yo le doy un enter y ya sale la respuesta mágica, pero no, hay que hacer una investigación, hay que hacer papers, porque también hay que generar estos documentos, pues, para ver cómo va uno evolucionando en el desarrollo de esa tecnología. Entonces, pero yo creo que si al cliente sí se le especifica y se le dice, oye, esto lleva un tiempo y lleva un proceso, ¿eh? No es así de que ya yo doy un clic y ya chazam y ya se resolvió, ¿verdad? Mágicamente, sí, ¿no? Porque la inteligencia artificial tiene que conocer lo que tú quieres, pues ahora sí, digitalizar, pero tú tiene que aprender. Recordemos que si hay una data enorme, pero esa data enorme a veces la tiene que empezar a aprender poco a poco la inteligencia artificial. Eso ha hecho, por eso la energía cada vez aquí es un punto crucial, tanto para Estados Unidos como para México, el tema de la energía para utilizar tantos datos. No sé si ustedes han notado cuando utilizan su teléfono, si utilizan mucho Gemini, por ejemplo, pues se calienta, o ChatGPT, porque está trabajando mal los microprocesadores y la memoria. Por eso ahorita, si ustedes se fijan, separaron un poco el tema de las criptos, porque las criptos ocupan mucha memoria y la inteligencia artificial ocupa lo triple de memoria. Entonces las empresas que hacen la memoria RAM le están diciendo, espérame, es que yo ya tengo un pedido por HP de tantas memorias y las criptomonedas ocupan, no son suficientes. Entonces, ahorita hay una escasez de memorias. Hay una escasez de memoria RAM a nivel mundial. Incluso ya los fabricantes, yo que a veces vendo computadoras también que me piden, ya nos dijeron el tiempo de entrega son 8 meses. Porque las memorias RAM, que era para el equipo de cómputo, pues son para los servidores. Entonces hay un tema ahorita tecnológico que se está, y bueno, y aparte el tema de que China le dice, pues yo no te doy las materias raras, que así le llaman, para poder hacer esas cuestiones de las memorias y hacerlas más eficientes y que sean los microprocesadores más rápidos, etc. Entonces hay un tema ahorita tanto de material, hay escasez de material y hay escasez también en la fabricación. Oye, Sal, como empresario, eh, ¿cuál ha sido la parte en donde más se ha dificultado el crecimiento? Porque digo, ha sido como muy natural esta parte que nos has ido platicando de cómo han ido evolucionando y demás, pero esto implica un crecimiento que hay que gestionar también hacia adentro de la empresa. Como empresario, ¿qué haces? ¿Qué haces hacia adentro?
Mira, yo creo que como empresario dentro de la empresa, pues como te decía, la gente se tiene que estar certificando constantemente y preparándose. Y la parte de estudiar, yo creo que la parte relación con el trabajador y la parte de ser más humano con ellos también, yo creo que esa es la parte que nos ha ayudado a hacer lo que hoy es Spectrum, ¿no? Siempre hay un lema muy importante que yo digo que es hombres y mujeres para los demás, que es hacer bien lo que te corresponde hacer en el momento que te corresponde. Esa El lema de la Ibero. de la Ibero, exactamente, los jesuitas y el padre Alfonso González de Quevedo, en paz descanse, fue una frase como que nos metió muy puntual y en una misa que hicimos de la empresa nos la dijo y nos comentó este fondo que te digo, como que fue esta parte como que dijimos, bueno, si a la persona y al colaborador de la empresa lo tratamos también como un ser humano y como alguien que nos va a ayudar y que gracias a ellos la empresa es lo que es hoy, porque sin ellos Spectrum no sería lo que es Spectrum. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? De reconocer al trabajo que también ellos hacen en el día a día. Oye, o sea, ya digo, para ir cerrando un poquito porque ya estamos sobre el tiempo, ¿qué ves tú que debiera de hacerse con las nuevas generaciones para que con esta limitante de la inmediatez que en ellos es cada vez mayor puedan realmente tener una visión de crear empresas de largo plazo, de crear trabajos de largo plazo y que no nos pase lo que nos está pasando? Comentábamos tú y yo en un grupo que tenemos ahí con varios empresarios, lo comentabas tú ayer, ¿no? Y lo veía yo incluso el día de hoy. Se ha creado 1.100.000 empleos este año, el año pasado en el país, y de ellos el 25% son formales y el 75% son autoempleo informal, el que puso el carrito de tacos, la señora que puso el puesto de tamales, y bueno, eso nos lleva en dirección contraria a lo que es esta ola tecnológica, ¿no? ¿Cómo debería como país tratar este tema como para que finalmente pudiéramos ir en la dirección correcta y no en lo que está pasando en últimas fechas, ¿no? Sí, yo sí creo que las políticas públicas que se están ejerciendo tanto a nivel nacional, estatal y municipal van en sentido erróneo. Yo sí creo que se le debe de apoyar más al empresario, en tecnificarse, porque si queremos ser competitivos en el país, nos tenemos que tecnificar. Y yo creo que la principal es la educación. Hay que meterle más billete a la educación desde la primaria, secundaria, desde desde lo básico. Yo creo que hemos perdido. Yo pensé que la doctora Claudia Sheinbaum sí iba a invertir más en educación, la verdad, por su formación, por ser doctora y investigadora. Yo dije, yo esperaba mucho más inversión en el tema de educación, pero lo cual pues no se ha dado. Y yo creo que ese tema es básico. Yo lo veo en Singapur y lo ves en Corea y en estos países de Asia, en mismo China. O sea, en 20 años han transformado lo que es China, Singapur y Corea, pero todo ha venido desde una base que es la educación. Yo creo que si la educación no cambiamos, si no cambiamos esta visión de cómo nos están educando a los jóvenes y también hacer que los jóvenes aprendan a investigar y a desarrollar. Porque ahorita ellos piensan que todo es el teléfono y mágicamente te van a aparecer las cosas, y no. Sí, yo creo que si los chavos aprenden a investigar y a desarrollar y a tener este gusanito, pues podemos tener varios unicornios en el país próximamente. Muy bien. Bueno, pues agradecerte que nos hayas compartido todas estas experiencias y todo este aprendizaje que has tenido en el camino. Creo que es muy importante cada uno de los tips que nos mencionas, ¿no? Esta parte de hacerse responsables de cada quien su actividad en tiempo y de la manera adecuada, la capacitación, el investigar, voltear a ver esta parte de de la educación que estamos dejando hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias por todo lo que nos compartes, muy valioso. Y no sé si quieres cerrar con algo más. No, nada más agradecerte el tiempo, el espacio y la verdad todo el conocimiento que el día de hoy nos has compartido, Hazael. No, yo agradezco a ustedes dos por la oportunidad de platicar un poquito de lo que hemos vivido en
en estos años de vida, ¿no? Que nos ha dado. Y pues bueno, pues muchas gracias y aquí estamos a la orden en lo que pueda apoyar. Detrás de cada balance financiero hay una estrategia. Detrás de cada contrato hay una negociación. Y detrás de cada decisión hay un rostro en cada movimiento.